para un vehículo que es un taxi, el mismo que ya está debidamente identificado por parte de la cooperativa y del dueño del taxi. Y se abre la puerta posterior del taxi y es arrojado un individuo y botado al lado de la vía pública en este sector. Los moradores del sector le dieron asistencia a este ciudadano que le vieron en condiciones en las cuales estaba perdido, no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando, además estaba sin zapatos, había sido desprendido de sus prendas de vestir también. Y se menciona que hicieron el llamado de auxilio y de emergencia al EQ 911. La llamada fue recibida, pero la respuesta se da aproximadamente como a eso de las 19 horas, para hablar en números cerrados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la respuesta llega tan tarde, Esteban? Buenos días y bienvenido a la W. Buenos días, estimado Rubén. Hay que hacer dos puntualizaciones en principio para ir un poco conversando al respecto. Efectivamente, el hecho se da a las 16 horas 59 minutos exactamente, es decir, casi un minuto antes de las 5 de la tarde. De los reportes que tenemos posteriores a la evaluación que se hizo al individuo, se determinó que el señor se encontraba en estado etílico. Pero eso no quita indudablemente de que nosotros como una entidad de emergencia debíamos y debemos atender todas las necesidades de nuestros conciudadanos. Y efectivamente así ocurrió. Recordarle a la ciudadanía, y gracias más bien a usted y a los medios de comunicación que nos permiten expresar lo que acontece dentro de nuestra institución. En tal sentido debo indicarle que el EQ 911 es una central de emergencias con su número único, que es un ente articulador. ¿Qué significa esto? Que nosotros recibimos las llamadas de los alertantes, ¿no es cierto? Y canalizamos las mismas, dependiendo de la necesidad, la ubicamos en los diferentes servicios que presta el EQ 911, pudiendo ser estos, entre otros, servicios sanitarios o seguridad ciudadana, que es el caso puntual que nos acoge. En tal sentido, una vez recibida la llamada a las 16 horas 59 minutos, se canaliza la llamada por medio de los evaluadores del EQ 911 a la entidad de emergencia asignada para el efecto. Lamentablemente, en ese preciso momento, la entidad correspondiente no contaba con los recursos. Es decir, como en cualquier hospital o en cualquier institución en donde se hace una valoración de los hechos. Este caso, lamentablemente, no fue atendido de la manera oportuna por la entidad articulada en virtud de que no disponía de los recursos. Sin embargo, posterior a ello, a las 18 horas 43 minutos, ingresa una nueva llamada en donde ya el ente articulado accede y va al lugar de los hechos y efectivamente determina que el señor se encontraba en estado etílico y no da ninguna razón más, no estaba en condiciones de aportar más. Entonces le atienden en el lugar y se retira la institución articulada. A las 19 horas 04 recibimos nuevamente otra llamada y vuelven a ir ya dos instancias de emergencia. Le atienden en el lugar de los hechos al ciudadano, en momentos en los cuales se acerca un pariente, entendemos que es un sobrino, también en estado etílico, lleva al señor, se retiran del lugar. Sin lugar a dudas entiendo y asimismo es que haya generado cierto malestar en la ciudadanía, pero le explico el funcionamiento del EQ 911 y más bien invitarle a la ciudadanía. Nosotros por medio de nuestro departamento de comunicación estamos permanentemente haciendo vinculaciones con la ciudad para que conozcan nuestro modelo de gestión, para que precisamente la ciudadanía conozca cómo funcionamos, para que aprenda a hacer buen uso de la línea 911 y por supuesto sepan que estamos permanentemente al servicio de la ciudadanía. Acotar también, estimado Rubén, que nosotros por nuestra propia concepción como institución pública y más aún siendo una central de emergencias, todas nuestras acciones están debidamente sustentadas, es decir, están grabadas en audio y en video. De modo que en función de esto se generan las fichas con las cuales hacemos un seguimiento, posterior trazabilidad para generar
una sustentación de satisfacción ciudadana. Esto quiere decir, Esteban, que la central recibe la llamada, o sea, no hay posibilidad, incluso voy a preguntar más allá de lo que se ha generado el hecho del fin de semana, que si yo llamo este momento al EQ 911, siempre será recibida primero mi llamada, siempre será recibida. Así es. No hay ningún Siempre problema será de que haya tardanza en la recepción de la llamada, Esteban. No. Absolutamente. Tenemos muchos accesos a las llamadas. Obviamente eso no significa que sean infinitas, ¿no? Habrá eventos y momentos en cuanto se encolen las llamadas, pero eso no significa de ninguna manera que no vamos a atender su llamada. Una vez recibida la llamada, los evaluadores harán 3 preguntas básicas, ¿no? Fundamentales. ¿Cuál es su emergencia? Fundamental para saber qué recurso asignamos. ¿En dónde es? Y denos una referencia del hecho para saber a dónde mandamos el recurso. Obviamente nosotros tenemos dispositivos de georreferenciación en donde ubicamos las llamadas entrantes, pero además de eso necesitamos alguna referencia, alguna casa, algún edificio, alguna iglesia, algo de referencia para que el elemento que está despachándose a la emergencia tenga más elementos de juicio para llegar al punto. De acuerdo. De ahí se pasa la comunicación del EQ 91 a la institución que tenga que asistir a esta llamada de emergencia, ¿no es cierto? Correcto, así es. Se da esta situación. ¿Cómo se hace el seguimiento por parte de ustedes para saber si esta institución dio o no dio una respuesta inmediata al requerimiento ciudadano? Inmediatamente que se ha despachado el recurso, ellos están en la obligación de retroalimentar, ¿no es cierto?, el avance de la unidad al lugar de los hechos. Es decir, una vez definido el despacho del recurso, automáticamente empieza a hacer un reporte de salida del recurso y si se encuentra en camino. Y una vez que llega al lugar, dice haber llegado al lugar y se evidencia los tiempos de respuesta, los cuales también nosotros como EQ 911 estamos siempre cumpliendo los parámetros dados desde la nacional. Ahora, yo le voy a poner un caso diferente al que vivimos este último fin de semana. Es más que nada para graficar y que la ciudadanía conozca sobre la operatividad que estamos hablando, Esteban. Digamos, en este caso, se tardaron 2 horas en llegar la institución al sitio para dar asistencia al señor que se requería en San Joaquín. Pero digamos que se presenta otra emergencia donde es un tema ya de salud, donde que requiere que esté presente. O sea, está en juego la vida del ciudadano y los minutos son muy importantes. Y si se llega a dar un retraso de estos y el ciudadano llega a perder la vida, me pregunto yo, la pregunta es para ustedes, ¿cómo hacer para que en este seguimiento la respuesta no falle, no sea tan tardía, Esteban? Estimado Rubén, como en cualquier institución de salud, una vez ingresada la llamada acá, si es un tema netamente de salud, se viabiliza o se canaliza a los entes de salud que tenemos acá en la sala operativa del EQ 911, quienes hacen una valoración y un triaje inmediato. Si es que la circunstancia amerita una unidad de ambulancia, inmediatamente se despacha. Si es que no amerita, se le da seguimiento de primeros auxilios desde la línea de la institución articulada de salud a fin de que la persona al otro lado de la línea pueda seguir los pasos que le están dando desde acá. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No es cierto? Que hay situaciones que, como usted bien indica, 1 minuto de retraso significa el cambio entre la vida y la muerte. Razón por la cual se hace un triaje, como le decía acá, pero eso muchas de las veces la ciudadanía no entiende y quiere que por una caída, por un corte elemental, vaya una ambulancia al lugar de los hechos. Entiéndase que hay situaciones que son mucho más valoradas, mucho más necesarias de que esté la unidad de ambulancia en el lugar. Ahora en esto también parte ya a las otras instituciones la dotación del número de ambulancias con las que tenga la ciudad de Cuenca para
asistir a este tipo de respuestas, el personal de la policía, la dotación policial, si tiene la suficiente cantidad de elementos para asistir también a este tipo de emergencias, que es la otra parte también que habría que verse dentro de estas llamadas de emergencias. Evidentemente, Rubén, los recursos nunca serán suficientes. De hecho, las instituciones articuladas, como toda institución pública, requiere recursos del Estado, y usted sabe la situación actual en la que se encuentran las arcas fiscales, haciendo nuestro mayor esfuerzo y su máximo esfuerzo todos los ciudadanos con nuestros aportes, con nuestros impuestos. Efectivamente aportamos para que los recursos de alguna manera lleguen a las instituciones públicas, pero nunca será suficiente. Por más recursos que dispongamos, siempre las necesidades serán mayores a las disponibilidades de recursos. Estamos viviendo en el país y abstraigo lo que está en el país a la ciudad de Cuenca, el tema de la inseguridad. Aquí hay un punto importante, las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el ECU 91. Todas estas cámaras están debidamente operativas para estos llamados de emergencia. Sí, Rubén, nosotros tenemos en la provincia, en la zonal, perdón, 380 cámaras. En la provincia de Lazo hay concretamente 300 cámaras. De ese número de cámaras, están todas operativas, pero siempre mantenemos, como no puede ser de otra manera, mantenimiento de las mismas. Es decir, limpiezas, conexiones, etcétera, cosas que siempre estamos en permanente mantenimiento precisamente para que las mismas estén operativas. Esto se hace cronológicamente de acuerdo a un cronograma del Departamento de Tecnología. Tenemos un convenio con las empresas privadas que han ganado los concursos para el sostenimiento tecnológico y por supuesto pues damos ese mantenimiento que los equipos necesitan permanentemente. En el aspecto del monitoreo del personal de ustedes, porque pueden a veces determinar actos vandálicos. Ustedes además ya tienen focalizada la ciudad, identificada cuáles son los puntos rojos de la ciudad donde que pulula mucho más la delincuencia, el tráfico de drogas. El control debe ser mucho más estricto en estos puntos, entendemos, para poder derivar incluso llamadas de emergencia o aspectos que ustedes determinen sospechosos. Evidentemente, Rubén, déjeme contarle, entre muchísimos, ¿no? Que quisiera realmente en algún momento hacer una recapitulación y una consolidación de casos de éxito. Pero déjeme contarle uno que sucedió el día martes. Por medio de monitoreo de videovigilancia, se determinó que había, y obviamente por medio de un alertante, un robo en el sector, en el centro de la ciudad. Por medio de nuestras redes de videovigilancia se dio el seguimiento absoluto y obviamente ya inmediatamente articulamos con Policía Nacional y llegamos al punto de cogerles a los presuntos delincuentes. Este rato, y le decía, me gustaría hablar de muchos casos más de éxito, pero lamentablemente dos cosas nos impiden. Una, que se encuentra en flagrancia y dos, en cadena de custodia los videos que tenemos nosotros. Consecuentemente, no podemos hacerlos públicos por obvias razones. Pero como ese, tenemos muchísimos casos de éxito, cosas que son gratificantes. Tuvimos el caso de un niño que se suicidó en la Feria Libre. Accedimos con nuestros recursos al lugar de los hechos, logramos llevarle a un centro de salud privado y ahí nuevamente volverle a la vida al niño. Conseguimos por medio de nuestra red pública que esta red pública absorba todos los costos que implicó tenerle al niño en una clínica privada. Lamentablemente, por las condiciones en las que se encontraba el niño, falleció, pero al cabo de aproximadamente 5 o 6 días. Y tengo unos audios que realmente son hermosos por cuanto denotan la satisfacción del servicio, la satisfacción de haber recibido atención personalizada, porque fui yo quien se apersonó del tema constantemente, permanentemente en la situación. Entonces hay cosas que van mucho más allá de lo que podemos evidenciar en los medios de comunicación, de lo que se puede y a veces de lo que se permite decir, pero tenemos la satisfacción de estar haciendo un trabajo eficiente, bueno, empático con la ciudadanía y más bien decirles a todos nuestros radioescuchas de que en caso de que sientan alguna mala atención por parte del ECU 911,
se sirvan poner una denuncia o por escrito, verbal, como ellos consideren pertinente, en virtud de que, como le decía Rubén, nosotros tenemos absolutamente grabado el audio y los videos de la atención que da nuestro personal de evaluadores en el centro operativo local de la ciudad de Cuenca. Y bueno, a nivel nacional, por supuesto. Nos comprometemos, Esteban, a tener otro espacio, porque esto de comunicarle, explicarle a la gente el procedimiento, cuál es el punto de operatividad, cuál es el punto de responsabilidad que tiene el ECU 91 dentro de estas llamadas de emergencia, son sumamente importantes para que el ciudadano esté debidamente informado. Gracias a usted por haber estado en este espacio informativo. Buenos días. Con mucho gusto, Rubén. Le agradezco a usted y le invito por este intermedio para que nos visite también, podamos hacer una articulación y una visita para que conozca nuestro modelo de gestión, y lo vamos a hacer con muchos medios de comunicación porque es importante, como usted indica, que la ciudadanía conozca nuestro modelo de gestión. Perfecto, como habíamos quedado en horas anteriores, el día de mañana estaremos con ustedes reunidos para conocer la operatividad a la interna del ECU 91. Muy amable, buenos días. Gracias, estimado Rubén. Muy buenos días. Ha sido Esteban Coronel, coordinador zonal 6 del ECU 911, dando información importante para que el ciudadano sepa